En un reino donde la sangre determina el destino, un anciano rey comete el peor de los pecados en nombre de la supervivencia. Pero cuando el pasado regresa envuelto en secretos, la verdad desatará una tormenta que ni la corona más poderosa podrá contener. El cielo sobre Valdemar se teñía de un rojo sangriento mientras Rey Augusto contemplaba desde su ventana las tierras que había gobernado durante más de 5 décadas. Sus manos, ahora temblorosas y manchadas por la edad, se aferraban al pergamino que contenía la profecía que había atormentado a su familia por generaciones. Cuando la última gota de sangre real se seque, Valdemar caerá bajo las sombras eternas, murmuró para sí mismo, repitiendo las palabras que sabía de memoria. A sus 80 años el rey Augusto era el último de su linaje. Su amada esposa, la reina Eleonora, había fallecido 15 años atrás, llevándose consigo la esperanza de un heredero. Sus 2 hijos varones habían muerto en batalla, y la hija que había tenido con su primera esposa había desaparecido durante una invasión enemiga cuando apenas era una recién nacida. Los rumores decían que había sido asesinada, aunque nunca se encontró su cuerpo. El gran consejero Ramírez, un hombre de 70 años que había servido fielmente a la corona desde su juventud, entró a la cámara real con pasos lentos. «Majestad, el Consejo Real está reunido como ordenasteis». Augusto asintió con pesadez. La decisión que había tomado durante la noche, tras consultar con los astrólogos de la corte, pesaba sobre sus hombros como una armadura de plomo. Los 12 miembros del Consejo Real esperaban en silencio cuando el rey entró en la sala. Los rostros ancianos de algunos consejeros contrastaban con la juventud impaciente de otros que habían heredado sus puestos recientemente. «Valdemar está al borde del abismo», comenzó el rey, su voz quebrada por los años pero aún imponente. «La profecía es clara. Sin un heredero de sangre real, nuestro reino perecerá». El silencio se hizo más denso mientras el monarca desenrollaba un pergamino recién escrito. «Por ello decreto que 4 doncellas del reino serán seleccionadas para concebir herederos reales. Serán tratadas con todos los honores de la realeza, y sus hijos serán reconocidos como príncipes y princesas de Valdemar». Un murmullo de asombro y consternación recorrió la sala. La consejera Beatriz, una de las pocas mujeres en el consejo, se puso de pie. «Majestad, con todo respeto, lo que proponéis es necesario», interrumpió el rey con firmeza. «La supervivencia del reino está por encima de las convenciones morales». El duque de Altamar, un hombre conservador y devoto, golpeó la mesa con indignación. «Esto es una abominación. ¿Cómo podemos esperar la bendición de los dioses si forzamos a jóvenes inocentes a...?» «No serán forzadas», aclaró el rey. «Serán seleccionadas entre aquellas que voluntariamente se ofrezcan, atraídas por la promesa de riqueza y posición para ellas y sus familias». La noticia del decreto real se extendió por el reino como fuego en un campo seco. En las tabernas, los hombres debatían acaloradamente sobre la moralidad de la decisión. En los hogares, las madres escondían a sus hijas mientras los padres más ambiciosos veían una oportunidad para mejorar su posición. En el templo principal, el sumo sacerdote Domingo rasgaba sus vestiduras ante lo que consideraba una profanación de los sagrados votos matrimoniales. «El rey ha perdido la razón. Ninguna bendición caerá sobre los frutos de este pecado». Mientras tanto, en las calles de la ciudad, grupos de ciudadanos indignados se reunían en las plazas. Algunos portaban antorchas, otros simplemente murmuraban su descontento. La Guardia Real tuvo que doblar sus efectivos para mantener el orden. En la sala del trono el Consejo Real permanecía dividido. El general Montero, veterano de 100 batallas, apoyaba firmemente al rey. «La supervivencia justifica cualquier medio», argumentaba. «He visto reinos caer por falta de liderazgo. No podemos permitir que Valdemar sufra ese destino». La consejera Beatriz, sin embargo, mantenía su oposición. «Hay otras formas de asegurar la continuidad, majestad. Podríamos buscar parientes lejanos, adoptar a un noble meritorio». «La profecía es clara», respondió el rey, su voz cargada de fatiga y determinación. «Solo la sangre de mi sangre puede salvar a Valdemar, y así será». Esa noche, mientras el reino se agitaba en un torbellino de opiniones enfrentadas, el viejo rey observaba nuevamente el horizonte desde su ventana. El peso de la corona nunca había sido tan pesado, pero estaba decidido. Valdemar sobreviviría sin importar el costo.
El gran salón del Palacio Real de Valdemar se había transformado en un escenario de tensión y expectación. Cientos de jóvenes de todas las regiones del reino se habían presentado voluntariamente para el proceso de selección, algunas por ambición propia, otras presionadas por familias que veían en ello una oportunidad única de ascenso social. El proceso de selección duró 3 semanas. Las candidatas fueron sometidas a rigurosos exámenes médicos para asegurar su fertilidad, pruebas de inteligencia para garantizar que podrían educar adecuadamente a los futuros herederos, y evaluaciones de carácter realizadas por los consejeros reales más experimentados. Finalmente, 4 nombres emergieron de la larga lista. El heraldo real se preparó para anunciarlas ante la corte reunida. Isabela de Monteflor, hija del fallecido conde de Monteflor, proclamó el heraldo. Isabela avanzó con dignidad hacia el trono. A sus 25 años, poseía la elegancia natural de la nobleza, aunque su familia había caído en desgracia tras la muerte de su padre en una campaña militar fallida. Su madre había muerto de pena poco después, dejándola sola con deudas y un título sin tierras. Su cabello castaño enmarcaba un rostro de facciones delicadas pero decididas. Sus ojos, de un verde profundo, reflejaban tanto inteligencia como resignación. Constanza de Valleverde, continuó el heraldo. La joven de 22 años caminó con pasos inseguros. Hija de campesinos prósperos, Constanza nunca había pisado el palacio. Su belleza era rústica pero innegable, con mejillas sonrosadas y ojos color miel que transmitían bondad. Sus manos, ligeramente callosas por el trabajo en los campos, se retorcían nerviosamente sobre su vestido nuevo, el mejor que había tenido jamás. Su familia la había animado a presentarse, viendo en ello una oportunidad para escapar de la vida de trabajo duro que les esperaba. Elena de Santa Cruz, criada en el convento de la Misericordia. Elena, de 26 años, avanzó con la serenidad que solo otorga una vida dedicada a la contemplación. Huérfana desde el nacimiento, las monjas la habían criado con amor pero estricta disciplina. Su rostro, enmarcado por un cabello negro recogido con sencillez, irradiaba una paz interior que contrastaba con la tensión del ambiente. Sus ojos oscuros, acostumbrados a leer manuscritos antiguos, observaban ahora con curiosidad contenida el esplendor de la corte. Lucía de Altamar, recientemente llegada a nuestro reino. La última seleccionada caminó con pasos firmes y seguros. A sus 28 años, Lucía era la mayor de las 4. Su origen era un misterio que ella misma había alimentado con respuestas vagas durante el proceso de selección. Decía provenir de tierras lejanas, aunque su acento no delataba origen extranjero. Su cabello rubio cobrizo y sus ojos azul grisáceo le conferían un aire distintivo, casi familiar para algunos de los cortesanos más ancianos, aunque ninguno podía precisar por qué. Las 4 mujeres se alinearon frente al trono donde el rey Augusto las observaba con una mezcla de satisfacción y remordimiento. «Habéis sido elegidas para cumplir el más sagrado de los deberes hacia Valdemar», pronunció el rey con voz solemne. «Vuestros vientres darán vida a los futuros gobernantes de este reino, y por ello seréis honradas como madres de la nación». La consejera Beatriz, quien había supervisado personalmente el proceso de selección, dio un paso adelante. «Desde este momento seréis alojadas en el ala real del palacio. Tendréis sirvientes, tutores y todas las comodidades dignas de vuestro nuevo estatus. A cambio, se espera vuestra total dedicación a la tarea que se os ha encomendado». El silencio en la sala era opresivo. Los cortesanos observaban a las 4 jóvenes con una mezcla de curiosidad, desdén y envidia. La ceremonia continuó con la entrega de joyas y vestidos reales a cada una de las seleccionadas. Mientras recibía un collar de zafiros, Isabela mantuvo la compostura, aunque sus ojos reflejaban el cálculo frío de quien ve en esta situación una oportunidad para restaurar el honor perdido de su familia. Constanza, al recibir una diadema de perlas, apenas podía contener las lágrimas, dividida entre el asombro por las riquezas y el miedo a lo desconocido. Elena aceptó un anillo con el sello real con la misma serenidad con que había aceptado su destino, sus labios moviéndose silenciosamente en lo que parecía una oración. Cuando Lucía recibió un brazalete de oro con el emblema de la familia real, una sombra fugaz cruzó su rostro, tan breve que nadie excepto la perspicaz consejera Beatriz pareció notarla. Esa noche, mientras las 4 mujeres eran escoltadas a sus nuevas habitaciones en el ala real,
El viejo rey observaba desde su balcón. Su plan estaba en marcha, pero una inquietud inexplicable nublaba su satisfacción. Algo en la última joven, en Lucía, había despertado en él un recuerdo doloroso que no lograba precisar. La luz de la luna se filtraba por la ventana de la lujosa habitación asignada a Lucía en el ala real. Sentada frente al espejo de plata, contemplaba su reflejo mientras sus dedos acariciaban el medallón que siempre llevaba oculto bajo sus ropas. Era su posesión más preciada. Un pequeño disco de oro con el escudo de armas de la familia real de Valdemar, aunque ligeramente diferente, más antiguo. 28 años atrás, en una noche de tormenta similar a esta, la reina Margarita, primera esposa del rey Augusto, había dado a luz a una niña. La alegría por el nacimiento de la princesa duró poco. Esa misma noche, el reino vecino de Norvendia lanzó un ataque sorpresa contra el palacio. En medio del caos, una nodriza huyó con la recién nacida intentando ponerla a salvo. Pero durante la huida, ambas fueron capturadas por soldados norvendianos. El general Roderick de Norvendia, al descubrir la identidad de la pequeña, vio en ella una oportunidad. En lugar de matarla, ordenó que fuera criada en secreto como hija de un comerciante leal a su causa. La niña crecería sin conocer su verdadero origen, una pieza valiosa para futuras negociaciones, o si la situación lo requería, para desestabilizar Valdemar. Lucía creció creyendo ser hija de un próspero mercader. Su vida cambió abruptamente cuando, a los 18 años, encontró escondido entre las pertenencias de su supuesto padre el medallón real y documentos que revelaban su verdadera identidad. La conmoción inicial dio paso a una ira profunda al descubrir que había sido robada de su legítimo hogar, y peor aún, que su padre, el rey Augusto, nunca había hecho esfuerzos significativos por encontrarla. Me abandonó, susurró Lucía a su reflejo, recordando aquel momento de revelación. Permitió que me dieran por muerta para poder casarse de nuevo y tener los hijos varones que realmente deseaba. Los años siguientes los dedicó a investigar en secreto todo lo relacionado con Valdemar y la familia real. Aprendió que la reina Margarita había muerto poco después de su desaparición, consumida por el dolor, que el rey se había casado nuevamente con Eleonora, quien le dio 2 hijos varones, ambos fallecidos en batalla, que ahora, viejo y sin herederos, el reino estaba al borde del colapso. La oportunidad para su venganza llegó cuando escuchó rumores sobre el decreto real. Vio en ello la perfecta ocasión para regresar a Valdemar, infiltrarse en la corte y destruir desde dentro al hombre que la había olvidado. Su plan era simple pero devastador: convertirse en una de las elegidas, ganar la confianza del rey, y cuando estuviera embarazada, revelar su identidad. El escándalo de un rey que había engendrado un hijo con su propia hija destruiría para siempre su legado. «No quedará nada de ti», murmuró, cerrando el medallón. «Ni tu nombre, ni tu honor, ni tu dinastía». Durante el proceso de selección, Lucía había utilizado todos sus conocimientos para impresionar a los consejeros. Su educación privilegiada en Norvendia, aunque ella había ocultado ese detalle, le dio ventaja sobre muchas candidatas. Fabricó una historia creíble sobre su pasado, presentándose como la viuda de un comerciante de tierras lejanas, regresando a sus supuestas raíces en Valdemar. La noche anterior a la ceremonia de presentación, Lucía casi había abandonado su plan. Mientras espiaba al rey desde un pasillo oculto, lo vio llorar frente a un retrato de su primera esposa. Por un momento vio en él no al monarca despiadado que había imaginado, sino a un anciano consumido por el remordimiento. Pero el recuerdo de su infancia robada endureció nuevamente su corazón. Ahora, instalada en el palacio, cada encuentro con su padre biológico era una prueba para su determinación. El rey la miraba a veces con una extraña mezcla de curiosidad y melancolía, como si algo en ella despertara recuerdos que no lograba identificar. «Hay algo familiar en vos, Lucía», le había dicho el rey durante una cena privada. «Vuestros ojos me recuerdan a alguien que amé profundamente». Esas palabras casi la habían quebrado. Por un instante, había estado a punto de revelar la verdad, de gritar que era su hija, la niña que había dado por perdida. Pero el rencor acumulado durante años selló sus labios. El plan seguía su curso. Las 4 doncellas habían comenzado a recibir las visitas nocturnas del rey. Aunque Augusto era anciano, los médicos reales habían preparado pociones para asegurar su virilidad. La idea de intimar con su propio padre repugnaba a Lucía, pero la venganza exigía sacrificios.
Esa noche, mientras contemplaba la luna desde su ventana, Lucía sintió un movimiento en su vientre, apenas perceptible pero inequívoco. Estaba embarazada. La semilla de su venganza había germinado. Pronto, padre, susurró, acariciando su vientre. Pronto conocerás el verdadero horror de lo que has hecho. Lo que Lucía no sabía era que Elena, la silenciosa huérfana del convento, la había visto una noche contemplando con demasiada familiaridad el retrato de la difunta reina Margarita. Un detalle insignificante para cualquiera, pero no para alguien con el ojo observador de quien ha crecido estudiando manuscritos antiguos. El tiempo se agotaba. Pronto tendría que decidir cuándo y cómo revelar su identidad. La venganza estaba al alcance de su mano, pero una duda comenzaba a crecer en su interior, tan silenciosa como la nueva vida que llevaba en su vientre. ¿Era realmente esto lo que deseaba? Los días en el ala real transcurrían bajo una rutina estrictamente controlada. Las 4 doncellas despertaban al amanecer, atendidas por sirvientas que les preparaban baños de agua perfumada y les ayudaban a vestirse con elaborados atuendos que, aunque lujosos, resultaban incómodos y restrictivos. Las mañanas estaban dedicadas a lecciones de protocolo, historia de Valdemar y administración básica del reino, conocimientos considerados esenciales para las futuras madres de herederos reales. Las tardes se dividían entre paseos vigilados por los jardines del palacio y sesiones con los médicos reales que monitoreaban obsesivamente su salud, en particular su fertilidad. «Es como ser una yegua de cría en un establo de lujo», comentó Isabela con amargura durante uno de los pocos momentos en que las dejaban solas, mientras bordaban en la sala común que compartían. Constanza, quien ya mostraba los primeros signos de embarazo, dejó escapar una lágrima silenciosa. «Mi madre me dijo que sería un honor, que nuestro apellido pasaría a la historia. No mencionó que me sentiría como una prisionera». La opresión no se limitaba a la falta de libertad física. Cada palabra, cada gesto, era escrutado por las damas de compañía asignadas, quienes en realidad funcionaban más como espías que como ayudantes. Cualquier comportamiento considerado impropio era reportado inmediatamente a la consejera Beatriz, quien no dudaba en imponer castigos sutiles pero efectivos, como la privación de los escasos privilegios que tenían. «Al menos nos tenemos las unas a las otras», susurró Elena, la más serena de todas. Su formación en el convento le había enseñado a encontrar paz interior incluso en las circunstancias más adversas. Debemos apoyarnos mutuamente. Nadie más comprende lo que estamos viviendo. A pesar de las diferencias en sus orígenes y personalidades, las 4 mujeres habían desarrollado un vínculo especial. Las noches, después de las ocasionales visitas del rey, se reunían secretamente en la habitación de una de ellas para compartir sus miedos y esperanzas. Isabela, con su educación noble, les enseñaba pequeños trucos para navegar las complejidades de la corte. Constanza compartía historias de su infancia en el campo, trayendo un soplo de aire fresco a sus vidas confinadas. Elena les leía poesía y textos sagrados que había memorizado en el convento, ofreciendo consuelo espiritual. Solo Lucía permanecía parcialmente distante, compartiendo poco de su pasado, aunque participaba activamente en las conversaciones sobre el presente y el futuro. «¿Nunca hablas de tu familia, Lucía?», preguntó una noche Constanza con inocente curiosidad. «Mi historia no es tan interesante como las vuestras», respondió Lucía con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Prefiero escuchar vuestras experiencias». El trato que recibían por parte del rey y la corte variaba notablemente. Isabela, con su refinamiento aristocrático, era la favorita de los cortesanos, quienes veían en ella la candidata ideal para madre de un futuro rey. Constanza, ya visiblemente embarazada, recibía atenciones especiales de los médicos, pero era objeto de burlas veladas por parte de las damas nobles, que ridiculizaban sus modales campesinos. Elena, con su aura de serenidad y sabiduría, inspiraba respeto incluso entre los más cínicos de la corte, aunque algunos la consideraban demasiado beata para el papel que debía desempeñar. Lucía, por su parte, despertaba reacciones contradictorias. El rey mostraba una inexplicable predilección por ella, buscando frecuentemente su compañía incluso fuera de las visitas oficiales, lo que generaba resentimiento entre algunos cortesanos. «El rey parece fascinado contigo», comentó Isabela a Lucía una tarde, mientras observaban desde un balcón cómo Augusto paseaba por los jardines.
Te mira como si intentara recordar algo. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Quizás le recuerdo a alguien de su pasado, respondió con aparente indiferencia. A medida que pasaban las semanas, el ala real se transformó en un microcosmos de tensiones. Las sirvientas murmuraban sobre cuál de las doncellas sería la primera en dar a luz un varón, apostando secretamente. Los médicos competían por el favor real, prometiendo pociones y tratamientos que garantizarían la salud de los futuros herederos. Para las 4 mujeres, lo más doloroso eran las miradas de desprecio de las damas nobles, quienes las consideraban poco más que concubinas legitimadas por decreto. Durante las escasas ceremonias públicas a las que se les permitía asistir, debían soportar comentarios mordaces apenas disimulados. Dicen que la campesina lleva gemelos, susurró una condesa lo suficientemente alto para que Constanza la escuchara. Cría como las conejas de su granja. Constanza, con lágrimas contenidas, había mantenido la dignidad, pero el incidente dejó una marca en todas ellas. Esa noche en su reunión secreta, Isabela tomó las manos de sus compañeras. Pase lo que pase, debemos recordar que nuestros hijos serán hermanos, dijo con determinación. Y nosotras debemos ser su fortaleza en este mundo de llenas disfrazadas de nobles. Helena, Constanza e incluso la reservada Lucía asintieron, sellando un pacto silencioso de lealtad que trascendía las circunstancias que las habían unido. Lo que ninguna de ellas sabía era que sus vidas estaban a punto de cambiar dramáticamente. Mientras las 4 compartían ese momento de unidad, en otra parte del palacio, Helena había dejado olvidado un antiguo libro de genealogías reales que había estado estudiando, abierto precisamente en la página que mostraba el retrato de la primera esposa del rey y su hija perdida. La Biblioteca Real de Valdemar, con sus estanterías que se elevaban hasta el techo abovedado, era el refugio favorito de Helena. Mientras las otras doncellas preferían los jardines o las salas de música durante sus escasos momentos de libertad, ella se sumergía entre antiguos volúmenes, buscando respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Fue durante una de estas exploraciones cuando encontró el libro de genealogías reales, un tomo pesado, encuadernado en cuero rojo desgastado, que documentaba meticulosamente la historia familiar de los gobernantes de Valdemar. Al llegar al reinado de Augusto, algo captó su atención. El retrato en miniatura de la primera esposa del rey, la reina Margarita, mostraba unos rasgos asombrosamente similares a los de Lucía. «No puede ser una coincidencia», murmuró Helena, pasando sus dedos por la imagen de la princesa perdida, de quien solo existía un bosquejo realizado por la partera que la asistió en su nacimiento. Incluso en ese rudimentario dibujo, ciertos rasgos resultaban inquietantemente familiares. Esa misma tarde, mientras regresaba apresuradamente a sus aposentos con varios documentos escondidos entre sus ropas, Helena se cruzó con la consejera Beatriz en uno de los pasillos menos transitados del palacio. «¿Qué os mantiene tan ocupada, querida?», preguntó la consejera con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos perspicaces. «Solo algunas lecturas para distraerme, mi señora», respondió Helena, intentando parecer casual, pero la experimentada consejera había notado el nerviosismo en la joven. Después de que Helena se marchara, Beatriz se dirigió a la biblioteca y revisó los registros de consulta que el meticuloso bibliotecario mantenía. Lo que descubrió despertó su suspicacia. Mientras tanto, en los jardines del palacio, otro drama se desarrollaba. Isabela, aprovechando un momento en que su dama de compañía se había distraído, mantenía una conversación apresurada con el capitán Rodrigo de la Guardia Real, ocultos tras un seto de cipreses. «Es demasiado peligroso, mi señora», susurraba el capitán, aunque sus ojos traicionaban sentimientos que iban más allá del deber. «Si descubren que nos vemos en secreto». «No me importa», respondió Isabela con pasión. «Este embarazo me ha hecho entender que la vida es demasiado breve para vivirla sin amor verdadero». Lo que había comenzado como encuentros casuales durante los paseos de Isabela por los jardines se había transformado en un amor prohibido. El capitán, impresionado inicialmente por la dignidad con que la noble sobrellevaba su situación, había terminado cautivado por su espíritu indomable. «Cuando nazca mi hijo, pediré al rey que me permita regresar a las tierras de mi familia», continuó Isabela. «Si me lo concede, necesitaré un administrador de confianza, alguien como vos». La esperanza brilló en los ojos del capitán.
pero ambos sabían que sus sueños pendían de un hilo muy frágil. En otra parte del palacio, la salud del rey Augusto comenzaba a deteriorarse rápidamente. Los médicos reales, desconcertados, atribuían su repentina debilidad a la edad avanzada y al esfuerzo de engendrar herederos. Solo el médico personal del rey, el doctor Velasco, sospechaba que algo más siniestro podría estar ocurriendo. «Estos síntomas sugieren envenenamiento, Majestad», murmuró el médico mientras examinaba al monarca en sus aposentos privados. Un veneno administrado en pequeñas dosis, casi imperceptible. El rey, demasiado débil para mostrar sorpresa, simplemente cerró los ojos con resignación. ¿Quién ganaría con mi muerte prematura, Velasco? Sin un heredero nacido, el reino caería en el caos. Precisamente por eso debéis resistir, Majestad, al menos hasta que nazca el primer niño. La noticia de la enfermedad del rey, aunque se intentó mantener en secreto, se filtró rápidamente por los pasillos del palacio. Los nobles comenzaron a posicionarse, formando alianzas y conspirando para llenar el vacío de poder que se avecinaba. El duque de Altamar, quien siempre había criticado el decreto real, vio en esta situación una oportunidad para imponer su propia agenda moral y política. Convocó secretamente a varios nobles influyentes. «El reino necesita una transición ordenada», declaró en una reunión clandestina. «No podemos permitir que el destino de Valdemar quede en manos de 4 advenedizas y sus bastardos». Su plan era simple. Si el rey moría antes del nacimiento de cualquier heredero, propondría un consejo regente dominado por la antigua nobleza, marginando efectivamente a las doncellas y sus futuros hijos. Constanza, la más vulnerable de las 4 por su origen humilde, había captado fragmentos de estas conspiraciones a través de una sirvienta leal. Aterrorizada por el futuro que aguardaba a su hijo nonato si los nobles tomaban el control, tomó una decisión desesperada: escapar del palacio. «Debo huir esta noche», confesó a sus compañeras durante su reunión secreta. «Mi primo es capitán de un barco mercante. Podría llevarme lejos, a las islas del este, donde nadie me encontraría». «Es demasiado peligroso», advirtió Helena. «Estás en el 7º mes. Un viaje así podría matar tanto a ti como al bebé». «Más peligroso es quedarse», insistió Constanza. «He oído a los guardias hablar. Si el rey muere, el duque de Altamar planea enviarnos a un convento. O peor». Lucía, quien había permanecido inusualmente silenciosa, finalmente habló. «Hay algo que debo contaros, algo que cambiará todo». Antes de que pudiera continuar, un ruido en el pasillo las alertó. Rápidamente se dispersaron a sus respectivas habitaciones, dejando la revelación de Lucía pendiente en el aire. Esa noche, mientras el palacio dormía, Helena se escabulló hasta la habitación de Lucía con los documentos que había encontrado. «Sé quién eres realmente», susurró al entrar. «Y creo que ha llegado el momento de que todos lo sepan». Lucía, de pie junto a la ventana con el medallón real en sus manos, se giró lentamente. Sus ojos, tan similares a los de la difunta reina Margarita en el retrato, brillaban con lágrimas contenidas. «¿Cómo lo descubriste?» «Los archivos no mienten», respondió Helena, extendiendo los documentos sobre la cama. «Pero la pregunta es, ¿qué piensas hacer con esta verdad?» La cámara real estaba sumida en penumbras, iluminada únicamente por el fuego agonizante de la chimenea y algunas velas dispersas. El rey Augusto, notablemente más delgado y pálido que semanas atrás, reposaba en su lecho rodeado de almohadas de seda. A pesar de su debilidad física, sus ojos mantenían la agudeza que lo había caracterizado durante su largo reinado. Lucía entró sola, habiendo convencido a los guardias de que el rey la había mandado llamar para una conversación privada. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que se escuchara en el silencio de la habitación. El momento que había imaginado durante años finalmente había llegado, aunque no en las circunstancias que había planeado. «Acercaos, Lucía», ordenó el rey con voz débil pero autoritaria. «Hay algo extraño en vuestras visitas. Me traéis paz y tormento a la vez, como si vuestra presencia despertara fantasmas que creía olvidados». Lucía avanzó hasta quedar junto al lecho real. Con dedos temblorosos, extrajo el medallón que siempre llevaba oculto. «¿Reconocéis esto, Majestad?» El anciano rey entrecerró los ojos, intentando enfocar el objeto. Cuando finalmente lo identificó, un jadeo escapó de sus labios resquebrajados. «Impossible. Ese medallón pertenecía a mi primera esposa Margarita. Fue enterrado con ella tras su muerte». «No», corrigió Lucía con voz firme.
Este medallón fue colocado alrededor del cuello de vuestra hija, recién nacida la noche que fue robada durante el ataque de Norvendia. Un silencio sepulcral inundó la habitación. El rostro del rey, ya pálido por la enfermedad, perdió el poco color que le quedaba. ¿Qué estáis insinuando? No insinúo nada, padre, respondió Lucía, pronunciando esta última palabra con una mezcla de dolor y rencor. Afirmo lo que soy, vuestra primogénita, la princesa que disteis por muerta hace 28 años. El rey se incorporó con esfuerzo, sus ojos febriles escrutando cada detalle del rostro de Lucía como si lo viera por primera vez. Los ojos de Margarita, susurró, extendiendo una mano temblorosa hacia el rostro de Lucía. Por eso me resultabas tan familiar. Tienes los ojos de tu madre. Una madre que murió de pena creyendo que su hija había sido asesinada, respondió Lucía con amargura. Mientras vos os apresurabais a contraer nuevo matrimonio para engendrar los herederos varones que realmente deseabais. No negó el rey con vehemencia. Te buscamos durante años. Envié emisarios a todos los reinos vecinos. Ofrecí recompensas. Margarita murió de enfermedad, no de pena. Y mi segundo matrimonio ocurrió 3 años después, cuando toda esperanza se había desvanecido. La convicción en las palabras del anciano hizo vacilar a Lucía. Durante años había alimentado su odio con la imagen de un padre indiferente que la había abandonado, pero la desesperación en los ojos del rey contaba una historia diferente. Si es verdad que me buscaste, continuó Lucía, recuperando su determinación, entonces el destino tiene un sentido del humor macabro, porque ahora llevo en mi vientre a vuestro hijo, que es también vuestro nieto. El horror se extendió por el rostro del rey como una mancha de tinta en pergamino. La comprensión de lo que había hecho, de la abominación que había cometido sin saberlo, lo golpeó con la fuerza de un mazo. Dios misericordioso, exclamó, llevándose las manos al rostro. ¿Qué he hecho? ¿Qué he permitido que ocurra? En ese momento, la puerta de la cámara se abrió de golpe. El duque de Altamar entró seguido por 2 guardias y la consejera Beatriz, quien sostenía los documentos que Helena había recopilado. Así que los rumores son ciertos, declaró el duque con disgusto apenas contenido. La doncella es vuestra propia hija. Esta abominación destruirá el reino. Silencio, ordenó el rey con una autoridad que contradecía su estado físico. Lo que ha ocurrido es responsabilidad mía y solo mía. El pueblo debe saber la verdad, insistió el duque. Un rey que comete incesto, aunque sea por ignorancia, no puede seguir en el trono. ¿Y quién tomaría mi lugar?, preguntó el rey con sarcasmo. ¿Vos quizá? Antes de que el duque pudiera responder, nuevos pasos resonaron en el pasillo. Isabela, Helena y Constanza entraron apresuradamente, seguidas por el capitán Rodrigo. Majestad, intervino Isabela con la dignidad de su linaje noble. Hemos descubierto que vuestro deterioro no es natural. El duque ha estado envenenándoos lentamente, añadiendo pequeñas dosis de belladona a vuestro vino. El duque palideció. Mentirás. Esta mujer intenta desviar la atención del verdadero escándalo. Tenemos pruebas, afirmó Helena, mostrando un pequeño frasco, y el testimonio del copero real, quien fue sobornado para mirar hacia otro lado. El caos se desató en la cámara real. Los guardias, confundidos, no sabían a quién obedecer. El duque, viendo su plan desmoronarse, intentó una jugada desesperada. Guardias, arrestad a estas mujeres por traición. Han conspirado para usurpar el trono mediante embarazos fraudulentos. En ese momento crítico, Constanza, la más improbable heroína, dio un paso adelante. Pueblo de Valdemar, declaró con voz clara, como si se dirigiera no solo a los presentes sino a todo el reino. Estas son las mentiras de quienes temen el cambio. Nosotras no elegimos este destino, pero lo hemos aceptado por el bien del reino. Y ahora, cuando la verdad sobre la princesa perdida ha salido a la luz, estos nobles conspiradores intentan silenciarnos. Su valentía inspiró a las otras. Isabela se colocó a su lado, seguida por Helena y finalmente por Lucía, formando una barrera protectora frente al debilitado rey. Si queréis llegar a él, advirtió Isabel al duque y sus secuaces, tendréis que pasar sobre nosotras primero. El capitán Rodrigo, impresionado por la valentía de las mujeres, tomó una decisión. Desenvainó su espada y se colocó junto a ellas. Mis hombres responden a la corona, no a conspiradores, declaró. Duque de Altamar, quedáis arrestado por traición y atentado contra la vida del rey. El duque, viéndose acorralado, intentó huir, pero los guardias,
Siguiendo el ejemplo de su capitán, lo detuvieron. En medio del tumulto, el rey Augusto se levantó de su lecho con esfuerzo sobrehumano, y apoyándose en un bastón, se irguió con la majestuosidad de sus mejores años. Hoy Valdemar ha presenciado tanto la mayor vergüenza como el mayor acto de valentía de su historia, proclamó. Y yo, en mis últimos días, debo corregir los errores que he cometido. El gran salón del trono, normalmente reservado para las ceremonias más solemnes, estaba abarrotado hasta los límites. Nobles, clérigos, representantes de los gremios y embajadores extranjeros se aglomeraban, expectantes ante el anuncio que el rey Augusto había convocado con urgencia. A pesar de su debilidad, el monarca insistió en permanecer de pie durante la proclamación. A su lado las 4 doncellas ocupaban lugares de honor, no como concubinas sino como pilares del futuro que estaba a punto de anunciar. Pueblo de Valdemar, comenzó el rey, su voz amplificada por la acústica perfecta del salón. Durante 80 años he caminado por esta tierra, y durante 5 décadas he portado la corona. He conocido victorias y derrotas, pero ningún error tan grave como el que cometí al no reconocer a mi propia sangre. Un murmullo recorrió la audiencia mientras el rey colocaba una mano sobre el hombro de Lucía. Anuncio oficialmente que Lucía de Altamar es, en realidad, la princesa Lucía de Valdemar, mi primogénita, robada durante el ataque de Norvendia y dada por muerta durante 28 años. El silencio que siguió era tan denso que podía cortarse. El rey continuó, cada palabra cargada del peso de la verdad. El destino, en su infinita sabiduría o crueldad, la trajo de vuelta a mí de la manera más trágica posible. La abominación que he cometido sin saberlo pesará sobre mi alma eternamente. Lágrimas corrían libremente por el rostro del anciano, algo que ninguno de los presentes había visto jamás. Por ello, decreto que el hijo que lleva en su vientre será reconocido como mi nieto, no como mi hijo. Será criado con todos los honores de su sangre real, pero la verdad sobre su concepción jamás será ocultada. Las generaciones futuras deben aprender de nuestros errores. Girándose hacia las otras 3 mujeres, el rey continuó: Isabela de Monteflor, Constanza de Valleverde y Helena de Santa Cruz. Quedáis liberadas de vuestro juramento. Vuestros hijos serán reconocidos como nobles de la más alta estirpe, con tierras y títulos propios. Podéis elegir permanecer en la corte o regresar a vuestros hogares con todos los honores. El alivio en los rostros de las 3 mujeres era evidente, aunque mezclado con la incertidumbre sobre su futuro. Finalmente, prosiguió el rey, su voz debilitándose notablemente, reconozco que mi tiempo en este mundo llega a su fin. La traición del duque de Altamar ha acelerado mi partida, pero no permitiré que Valdemar caiga en el caos tras mi muerte. Con un gesto solemne, el rey se quitó el anillo real, símbolo de su autoridad. Hasta que los herederos alcancen la mayoría de edad, establezco un consejo de regencia formado por la princesa Lucía, la consejera Beatriz, el capitán Rodrigo y el sumo sacerdote Domingo, 4 pilares que representan la sangre real, la sabiduría política, la fuerza militar y la guía espiritual. La audacia de la propuesta dejó atónitos a los presentes. Nunca antes una mujer había ocupado posición tan prominente en el gobierno de Valdemar, y menos aún una embarazada con la compleja historia de Lucía. Sé que muchos cuestionarán esta decisión, anticipó el rey, como leyendo los pensamientos de la audiencia. Pero he visto la fortaleza y sabiduría de estas mujeres enfrentando adversidades que habrían quebrado a muchos hombres que se consideran valientes. 3 días después de la proclamación, el rey Augusto falleció en su lecho, rodeado por las 4 mujeres que habían transformado los últimos meses de su vida. Sus últimas palabras dirigidas a Lucía fueron una súplica de perdón y una bendición para el niño que llevaba en su vientre. El reino entró en un periodo de luto oficial, pero también de incertidumbre. Algunos nobles se negaban a aceptar la autoridad del Consejo de Regencia, argumentando que la historia de Lucía era una fabricación conveniente. Otros veían en la nueva estructura una oportunidad para reformas largamente necesarias. En medio de estos turbulentos debates, las 4 mujeres se reunieron en la antigua Cámara del Consejo para tomar su primera decisión como parte del nuevo gobierno. La profecía hablaba del fin de la sangre real, reflexionó Helena, pero quizás su verdadero significado no era la extinción, sino la transformación. La sangre sola no hace a un gobernante, añadió Isabela. Hemos visto nobles de linaje puro cometer traición,
mientras gente común muestra la más alta nobleza de espíritu. Constanza, acariciando su vientre avanzado, sonrió. Nuestros hijos nacerán en un Valdemar diferente al que conocimos, un reino donde su valor no estará determinado solo por su sangre. Lucía, ahora oficialmente reconocida como princesa regente, contempló el trono vacío que dominaba la sala. El odio y la venganza que la habían impulsado durante años se habían transformado en una determinación diferente. Crear un legado digno para su hijo y para Valdemar. El reino no morirá, declaró con convicción. Renacerá. 20 años habían transcurrido desde aquellos turbulentos días. El gran salón del trono de Valdemar, renovado con elementos que combinaban la tradición con nuevas influencias, acogía una ceremonia sin precedentes. 5 jóvenes ocupaban tronos dispuestos en semicírculo, en lugar del solitario asiento real que había sido la norma durante siglos. Federico, hijo de Lucía, y ahora un hombre de 20 años con los ojos azul grisáceo de su madre, ocupaba la posición central como primer consejero. A su derecha se sentaban los gemelos de Constanza, Martín y Marina, reconocidos por su sabiduría en asuntos agrícolas y comerciales respectivamente. A su izquierda, Gabriel, el hijo de Isabela, comandante de la Guardia Real a pesar de su juventud, y Clara, la hija de Helena, cuyo conocimiento de las leyes antiguas y modernas la había convertido en la voz judicial del Consejo Gobernante. El Consejo de los 5, como los llamaba el pueblo, representaba la culminación de una revolución silenciosa que había transformado Valdemar desde sus cimientos. En las primeras filas de la audiencia, 4 mujeres maduras observaban con orgullo a sus hijos. El tiempo había dejado su marca en ellas, pero también la satisfacción de ver realizado lo que una vez pareció imposible. Lucía, ahora de 48 años, mantenía la dignidad real que había desarrollado durante su regencia. Isabela, a su lado, mostraba en su dedo el anillo matrimonial que la unía al capitán Rodrigo, ahora general y su esposo desde hacía 18 años. Constanza, cuyo conocimiento práctico había revolucionado la administración de las tierras reales, y Helena, fundadora de la primera escuela abierta tanto a niños como a niñas del reino, completaban el grupo que el pueblo había bautizado como las Madres de Valdemar. Federico se puso de pie para dirigirse a la audiencia que celebraba el 20º aniversario del Consejo Gobernante. Hace 2 décadas, nuestras madres establecieron los cimientos de un nuevo Valdemar, un reino donde el valor de una persona no se mide por su linaje sino por sus acciones, donde las mujeres tienen voz en los asuntos de Estado, donde los campesinos pueden enviar a sus hijos a las mismas escuelas que los nobles. Un aplauso espontáneo interrumpió sus palabras. La antigua profecía que tanto atemorizó a nuestros antepasados hablaba del fin de la sangre real. Continuó cuando el silencio regresó. Hoy entendemos su verdadero significado. No era una maldición, sino una promesa de renovación. Desde su asiento, Lucía recordaba el largo camino recorrido. Los primeros años habían sido los más difíciles, con intentos de rebelión por parte de la antigua nobleza y la constante amenaza de reinos vecinos que veían en el nuevo sistema una debilidad a explotar. Pero la determinación de las 4 mujeres, unidas por un vínculo más fuerte que la sangre, había prevalecido. Habían reformado el código legal para otorgar a las mujeres derechos de propiedad y educación. Habían establecido un sistema donde los cargos públicos se ganaban por mérito, no por nacimiento. Habían abierto las fronteras al comercio y al intercambio cultural con reinos que antes eran considerados enemigos. Y lo más importante, habían criado a sus hijos no como príncipes privilegiados, sino como servidores conscientes de su responsabilidad hacia el pueblo. Cuando la ceremonia concluyó, las 4 mujeres se reunieron en el jardín privado que habían compartido durante tantos años, el mismo lugar donde 2 décadas atrás habían formado su hermandad en las circunstancias más adversas. ¿Recuerdas cuando temíamos por nuestras vidas cada día?, preguntó Constanza con una sonrisa nostálgica. Recuerdo cuando planeaba mi venganza contra un padre que creía que me había abandonado, respondió Lucía. Qué diferente habría sido todo si hubiera ejecutado ese plan. El destino tiene caminos extraños, reflexionó Helena. Lo que comenzó como una tragedia terminó transformando un reino entero. Isabela, siempre la más práctica, levantó una copa. Por nosotras, las Madres de Valdemar. Que las generaciones futuras recuerden que 4 mujeres,
unidas por circunstancias que ninguna eligió, cambiaron el curso de la historia. Mientras brindaban, en la distancia podían verse los nuevos edificios de la ciudad. Escuelas, hospitales, talleres donde mujeres y hombres trabajaban en igualdad de condiciones. El reino que una vez temió extinguirse por falta de sangre real, ahora florecía bajo un nuevo entendimiento lo que realmente constituía la nobleza. La verdadera profecía, murmuró Lucía, contemplando el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse, no trataba sobre el fin de una dinastía, sino sobre el nacimiento de una nueva era. Y así era. En los libros de historia que ahora se estudiaban en las escuelas de Valdemar, el reinado de Augusto marcaba no el final de una era, sino el prólogo de un renacimiento. Y las 4 mujeres que habían llegado al palacio como doncellas obligadas por decreto, se habían convertido en las arquitectas de un legado que perduraría por generaciones. El sol se ponía sobre Valdemar, pero no era un final. Era, como había sido durante los últimos 20 años, la promesa de un nuevo amanecer.